Bendiciones, amados hermanos, Baruch Hashem Adonai. Es un placer para un servidor, su ministro Miguel Lesay, poder salir nuevamente al aire y reencontrarme con cada uno de ustedes en esta hora, para gloria y honra de Dios. Usted sabe, puede seguir comunicándose con nosotros a través de nuestras vías telefónicas, marcando el 809-944-1112 y el 849-474-0963. También usted puede escribirlo a nuestro correo electrónico marcando aromayuvia021@gmail.com y encontrarnos también en las diferentes redes sociales de Twitter, Instagram y TikTok. Señores, gracias a Dios, estamos con vida. Miren, recuerde usted hacerse de este ejemplar, creer en ti, el poder de la fe en uno mismo, una obra que el Señor, por su gracia, nos permitió escribir para ayudar a aquellas personas que están en desarrollo de proyectos, diferentes proyectos espirituales y también singular. En esta ocasión, vamos a compartir un mensaje que le aseguro que a mí mismo me tiene sorprendido. Pero no puedo iniciar la palabra sin antes ponernos en las manos de nuestro Creador. Así que les invito a orar. Padre Santo, Padre amado, mi único Salvador, mi protector, mi remanso de paz, mi oasis, Jehová de los ejércitos. A ti sea la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Gracias porque en este momento tu Hijo está dispuesto a que tú lo uses con poder para predicar tu palabra. Que tú, Señor, hables a través de tu siervo y que tu palabra llegue a corazones necesitados, física, espiritual y emocionalmente. Que tu palabra se renueve en nuestras vidas, porque tu palabra dice que ella lo hace cada mañana, cada día, a cada instante. Podemos encontrar cosas nuevas que nos reaniman y nos ayudan a conducirnos en este camino de paz, de victoria, pero también de mucha lucha. Con tu ayuda venceremos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos del 1 en adelante. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos
Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Je. Señores, amados hermanos, en esta ocasión vamos a estar predicando bajo el tema. Usted se lo va a encontrar un poquito extraño que estemos predicando esto, pero vamos a predicar bajo el tema la debilidad de Dios. Y esto puede ocasionarle, al escucharlo, algún tormento emocional al yo decir que Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, el gran yo soy, alabado sea su nombre, tiene una debilidad. Porque hemos leído en la Biblia que Dios no tiene debilidad. Dios no tiene error. Dios no tiene fallo. Él es infalible, inmutable. Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Bajo toda autoridad que Él representa, debe doblegarse toda la tierra y toda la hueste de las tinieblas. ¿Cómo es entonces que yo vengo a predicar sobre la debilidad de ese Dios? Si recordamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1 y los versos del 1 hasta el 7 que hemos leído, allí hay una historia, allí hay unos hechos en los cuales está envuelto el rey Salomón. Pero el rey que está allí envuelto no es un rey maduro, no es un rey que tiene experiencia en batalla, experiencia en administración, experiencia en dirigir gente, experiencia en hacer contrato, en hacer acuerdo con otras naciones. El rey Salomón, al cual aquí está haciendo referencia, es a un muchacho. A pesar de que era rey, era todavía en sus inicios un muchacho de apenas 20 años, sin experiencia. Y él entiende su incapacidad. Él entiende que no tiene esa experiencia para conducir, para representar al Dios de Israel. Es allí cuando el rey Salomón le dice a Dios: yo recuerdo que tú estuviste con mi padre, tu misericordia estuvo con él en todo momento. Yo he leído en el libro de las Crónicas cómo tú lo dirigiste en batalla, cómo tú le diste diferentes victorias. Yo conozco quién tú eres, yo sé quién eres. Por lo tanto, este es tu pueblo. Yo soy parte de tu pueblo y por tu misericordia, tú me has hecho rey. ¡Wow! Este muchacho, iniciando apenas su reinado, está reconociendo que lo de él no fue algo a la suerte, que lo de él no solamente fue algo de sucesión, sino que algo sobrenatural y más fuerte es lo que quien le ha colocado como rey. Y él le confiesa a Dios: yo sé que tú me has puesto como rey. Y déjenme hacerle, queridos amados, un recuento, una exégesis de lo que ocurría en ese momento en el cual
Salomón estaba diciéndole todas estas cosas a Dios. El pueblo de Israel, tras la muerte de David, había tenido una revuelta, porque recordemos, Salomón no era el hijo mayor de David, no. Y el reinado, según la tradición del pueblo, tenía que pasar al hijo mayor. Y el hijo mayor, al ver que su padre muere, él no espera, sino que fue incitado a arrebatar el trono. Y se proclamó rey con unos cuantos secuaces que lo secundaron. Pero este reinado fue ilegítimo. No duró mucho tiempo. Y es ahí cuando los verdaderos dirigentes, amigos del rey, del difunto rey David, toman a este muchacho porque Dios había señalado a Salomón para que reinara sobre Israel. Y los hombres de Dios sabían esto. Por eso lo apoyaron. Y a diferencia del hijo mayor de David, Salomón, cuando lo van a poner como rey, decide ir al lugar alto, a donde estaba el arca de Dios, a donde se rendían las alabanzas, donde se rendían los sacrificios al Dios del cielo. Y Salomón, en una forma humilde de gratitud, en ese lugar alto, sacrifica 1000 bueyes, buscando la forma de decirle a Dios: yo reconozco tu reinado, papá. Yo sé quién tú eres. Yo sé que por tu voluntad estoy aquí. No hay sacrificio que te compre, pero esta es mi devoción de corazón, al cual yo quiero rendirte esta ofrenda. Recíbela como olor grato y fragante delante de tu presencia. Y este corazón puro, este corazón desprendido, este gesto de humildad, Dios lo recibió. Y es entonces, en la noche, en aquel lugar, Dios se le aparece a Salomón. Por eso yo quiero que notes tus plegarias, tus súplicas, tus oraciones no son quedadas en el aire. No es que tú oras y nada va a pasar. A lo mejor tú sientes que a tu alrededor nada acontece, nada pasa, todo sigue normal. Pero déjame decirte en esta hora que tu oración, tu intercesión queda grabada en la mente de Dios y en los libros del cielo. Lo que sucede es que Dios espera el momento adecuado para responder esa oración. Así que esa oración que David le dijo a Dios, le puso a Dios, viene entonces Dios en la noche a darle respuesta. Y cuando Dios se le aparece a Salomón, Dios viene con una oferta, podemos decir así. Recuerda el tema, recuerda el título. Recuerda el título, la debilidad de Dios. Porque desde ahora en adelante vamos a ver dónde está la debilidad de Dios. Cuando Dios viene y le pregunta, o no le pregunta, cuando le lanza la oferta a David, Dios le dice:
pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Wow. Óigame bien, versículo 7. Estamos leyendo en el libro de Segunda de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: pero yo quiero primero, antes de entrar a las palabras de Salomón, ampliar todo lo que está envuelto en esta oferta. Dios, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, todo cuanto este mundo contiene fue hecho por su palabra y por su mano. Ese Dios le está diciendo a Salomón: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y me llama mucho la atención, porque quien le está haciendo esa oferta no es un hombre cualquiera. Un hombre que, aunque tenga muchas posesiones, aunque tenga mucho dinero, también es limitado en cuanto a lo que puede hacer por una persona. Porque si yo tengo dinero, yo te puedo dar dinero, pero no te puedo dar la vida. Si yo tengo muchas riquezas, si tengo muchas posesiones, te puedo dar una casa. Pero cuando tú tienes un cáncer, no tengo la forma de revertirlo. ¿Entienden ahora que el que le está haciendo esa oferta a Salomón es el Dios de lo imposible? Y no es como algunos piensan, de que Dios le puso a Salomón un cheque en blanco. No, no le puso un cheque en blanco. Porque si le hubiese puesto un cheque en blanco, entonces la oferta solamente iba a circuncidarse o a circunscribirse en dinero. Porque lo que un cheque contiene y porta es dinero. La oferta es mucho más amplia. Lo que tú quieras. ¿Usted entiende cuando alguien le dice lo que tú quieras? Salomón pudo haberle pedido larga vida, pudo haberle pedido riquezas, pudo haberle pedido que su reinado se perpetuara para siempre, pudo haberle pedido que no morir jamás, pudo haberle pedido que trajera a cualquiera a la vida. Salomón tenía una oferta tentadora y abierta. Lo que tú quieras, alabado sea su nombre. Yo no sé, porque si a mí se me aparece ahora mismo el presidente de la República y me hace esa oferta: dime lo que tú quieras que yo te dé. A lo mejor yo le pida una casa, a lo mejor yo le pida, qué sé yo, dinero en cuenta, una porción de tierra, cosas que el humano quiere tener. Pero ahora entiende que quien David tiene al frente es mayor en fuerza y en capacidad que cualquier presidente o persona importante de este mundo. Así que la oferta no la está haciendo cualquiera. Pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y este muchacho, que no se dejó llevar de la juventud para pedir cosas vanas, para pedir lujos, para pedir, como llamamos nosotros, deseos de joven, no, habló con una mente madura. Y escuchen su respuesta. Escuchen su respuesta. Versículo 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo.
Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Ahora viene el pedido, versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Usted está entendiendo lo que Salomón acaba de pedir. Wow. Salomón se centra en el pueblo en el cual Dios dijo que él habitaría en medio de ellos. Wow. Salomón está viendo un pueblo en el cual el Dios del cielo había dicho que lo quería como la niña de sus ojos, que quien tocaba a ese pueblo lo estaba tocando a él. Salomón estaba viendo a un Dios que se había entregado, había dado a su hijo en la muerte de la cruz para salvar a ese pueblo. Salomón estaba viendo a un pueblo en el cual el Dios del cielo se le había presentado en el desierto, lo había cubierto de nube, lo había cubierto del sol, le había dado maná del cielo, le había dado agua de la roca, lo había defendido de bandidos. Ese era el pueblo por el cual Salomón estaba pidiendo. Y ese pueblo, te digo querido hermano, ese pueblo es la debilidad del Dios al cual tú y yo le servimos. Y todo aquel que hace algo en favor de ese pueblo no queda en vano, queda registrado en el libro de Dios para gratificarte, para devolverte numerosamente en número, valga la redundancia, en triplicidad, lo que tú haces por uno de esos pequeños. Por eso Salomón está preocupado, porque no se siente con la capacidad de dirigir a un pueblo tan grande. Un pueblo que tiene diferente gente, diferentes formas, diferentes candidatos. Allí hay brutos, allí hay profesionales, allí hay técnicos. Y Salomón dice, yo no tengo la capacidad para dirigir a este tu pueblo tan numeroso, si no cuento con inteligencia y con sabiduría. Yo no sé si tú entiendes lo que envuelve la sabiduría. El que tiene sabiduría sabe decidir en momentos difíciles, en momentos de prueba, sabe con qué palabras responder, sabe qué hacer cuando hay conflictos, sabe lidiar con el bueno y con el malo, sabe tratarse con aquel que es incómodo de tratar porque tiene la sabiduría del cielo. Pero aquel que tiene la ciencia, el que tiene ciencia, sabe y ve las cosas antes de que ellas salgan a la luz. La ciencia es lo que tiene esta sociedad en continuo avance. Lo que hoy tú conoces, mañana habrá algo que lo reemplace, porque la ciencia se adelanta al tiempo. Por eso, cuando Salomón hablaba, parecía que no era un hombre de esa época, porque hablaba con un conocimiento y una ciencia que solamente personas con más edad que él podían tener ese conocimiento. Por eso lo que él pidió no fue cualquier cosa. Pero también me llama mucho la atención que aún pidiendo sabiduría y ciencia,
la pidió de forma inocente. ¿Cómo que la pidió de forma inocente? La pidió de forma inocente porque no pensó que haciendo este pedido a Dios le iba a agradar tanto para darle lo que a continuación vamos a leer. No lo hizo con doble propósito. No lo hizo con maquinaciones como a veces nosotros hacemos. Hago esto porque yo sé que Él puede darme tal cosa. Hago esto porque yo sé que Él me va a agradecer después. Hago esto porque Él tiene un carro. Si yo le doy ahora, si yo le presto el mío, yo sé que después me va a prestar el de Él. O sea, no hizo las cosas calculadas como las hacemos nosotros. Él solamente la hizo viendo en su inocencia la dirección del pueblo de Dios. Y ahora viene lo lindo, porque en lo que resta del versículo está evidentemente claro que quien menciona dinero, larga vida, muerte de sus enemigos y otras cosas, no es Salomón, sino es Dios. Y Dios, yo cuando leo en la lectura, veo que Dios también se sorprende con la respuesta de Salomón, porque le fue directamente a su debilidad, a su pueblo. Y escuchen ahora la respuesta de Dios. Versículo 10. Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste. Fíjense que cuando Dios le hace la oferta a Salomón, considero yo que hubo un silencio de parte de Dios, esperando la respuesta. Salomón, a lo mejor calculando, analizando qué palabra podían agradar a Dios. Así que Dios esperaba de Salomón. Recuerden que esa palabra que Dios le dio a Salomón la iba a cumplir sí o sí, porque Dios no miente, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le abrió el paraguas: dime que yo te voy a dar lo que tú me pidas, y Dios eso lo iba a cumplir. Pero Dios se sorprende porque Salomón, repito, fue directamente a su debilidad, a la debilidad de Dios, a su pueblo, a su gente, a sus hijos. Wow. Y por eso, escuchen la sorpresa de Dios. Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste primero riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Ay, esto fue lo que sorprendió a Dios. Bendito sea su nombre. Esto fue lo que movió a Dios. Y era lo que Dios esperaba de David. Era lo que Dios esperaba de cualquier persona. Era lo que Dios esperaba de cualquier gobernante. Que le dijera que quería riqueza, que le diera perpetuidad en su reinado, que fuera contra sus enemigos, que le diera gloria, que le diera fama. Era normal esto. Si lo hubiese pedido David, si lo hubiese pedido Salomón, era normal que un rey pidiera de estas cosas. Por eso a Dios no le sorprendía que el pedido venía o viniera en esa dirección. Pero muy contrario a esto, lo que Salomón hace es dirigir su vista hacia el pueblo.
Y fíjense que es tanta la sorpresa que es el mismo Dios quien le dice, por cuanto no pediste riqueza, que yo lo esperaba a lo mejor, por cuanto no pediste larga vida, que yo lo esperaba a lo mejor, por cuanto no pediste que te perpetuara en el reino, que yo lo esperaba en lo mejor, por cuanto no pediste que te diera grandes cosas, que yo lo esperaba a lo mejor, por cuanto pediste ciencia y sabiduría para gobernar a mi pueblo. Fíjate cómo Dios dice, a mi pueblo. Sabiduría y ciencia te son dadas. Bendito sea el nombre de Dios. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y ahora viene la añadidura. Ahora viene la añadidura. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. La añadidura de Dios es consecuencia de la actitud de nuestro corazón, de la disposición que tenemos nosotros para servir. Pero sucede y acontece, mis amados, que hoy día estamos viendo a muchas personas que quieren ministerios, que quieren pastorados, que quieren ser profetas, que quieren ser tal cosa, pero su corazón, en realidad lo que está detrás de beneficios terrenales, de reconocimientos, de famas, de gloria. Pero su corazón en realidad no está en hacerle favor al pueblo de Dios. Esa gente que están tomando ministerio para querer estar por encima del otro, usted no lo ve metiéndose la mano en los bolsillos para comprarle una receta a un hermano de él, de su iglesia. No lo ve metiendo la mano en sus bolsillos para ayudar a un hermano a pagar la renta. No se mete la mano en los bolsillos para llevarle una compra a un hermano necesitado. No acompaña a ninguna obra social en favor de los necesitados, de los desposeídos. Simplemente se conforman con estar en los púlpitos, con grandes posesiones, grandes vehículos, grandes cosas, comodidad para ellos, pero no sabe cómo está viviendo el pueblo de Dios, el que se sienta al frente del púlpito. Y déjame decirte en esta hora, si ese es tu corazón, si esa es tu intención, estás muy lejos del reino. Está muy lejos de agradarle a Dios. Porque ya está demostrado en lo que hemos visto que lo único que a Dios le sorprende, lo agrada y lo hace fijarte en ti y en cualquier persona, es el que tú estés ayudando y haciendo algo positivo para su pueblo. Salomón nos ha enseñado esto y Dios lo ha reconfirmado, que lo único que lo mueve a él a misericordia, bendito sea su nombre, que lo único que
que lo hace ser débil, derretirse ante cualquier persona, ante cualquier ministro, cualquier ministerio, es que esté entregado para hacerle favores a Dios a través de la administración positiva de su pueblo. Si no es así, seguimos mal. En la Biblia se enseña que Dios ama de forma muy especial a su pueblo y también defiende a aquellos a quienes también lo cuidan. Pero su favor no se gana con un pago o un negocio, sino que nace de su gran amor y gracia. El amor de Dios es infinitamente grande por su pueblo. Dios cuida de su pueblo como un tesoro valioso. Aquel, repito, que le hace un favor al pueblo de Dios, no sabe que está poniendo recursos en el cielo para que sean derramadas sobre él y su familia. Porque cuando Dios te bendice, no lo hace solamente para ti, sino que también alcanza a toda tu generación, alcanza a los tuyos, alcanza a toda tu generación para que también entiendan que lo que tú has recibido fue por la voluntad de Dios y por tú haberte dedicado a hacer algo a su pueblo. Por eso la Biblia dice que quien toca al pueblo de Dios, toca a la niña de sus ojos. Por eso, nuestro mayor anhelo debe de ser el servir al pueblo de Dios. Aquellos que están sobre ministerio, lo que a Dios le agrada es servir al pueblo de Dios. Y servir es tú ponerte a disposición de los demás. No es que los demás se pongan a disposición tuya. No es que te sirvan a ti. Es que tú eres quien tiene que servir. Jesús dijo que lo que hacemos por uno de sus hijos, aun siendo el más pequeño, lo hacemos por él mismo. Ustedes recuerdan, finalmente, y cierro con esto. Ustedes recuerdan cuando en Egipto el faraón mandó a las parteras a que le quitaran la vida a todos los niños varones que nacieran. Esta partera, una se llamaba Cifra y la otra Puá. Y estas parteras tenían la orden del soberano. Y eso era terrible, desobedecerla. Eso era caminar a la muerte. Pero estas dos mujeres, hebreas, por cierto, en vez de escuchar la voz de Faraón, que era que tenía que matar a todos los niños varones al nacer, sin embargo, ellas desecharon la orden de Faraón y decidieron temerle al Dios del cielo, al Dios de Israel. Temieron a Dios más que al rey y arriesgaron sus vidas desobedeciendo la orden de Faraón para salvar a los hijos de Israel, para salvar a los niños. Y esta desobedieción suicida, porque si el rey Faraón, si Faraón hubiese entendido, escuchado, o alguna persona le hubiese soplado algo de que estas mujeres le estaban desobedeciendo, él inmediatamente la hubiese mandado a que la mataran. Pero ellas no temieron por su vida. Ellas entendieron que tenían que obedecer más a Dios antes que a Faraón y pusieron su vida en riesgo. Y todo aquel, escúchenme bien, todo aquel que hace sacrificio por el pueblo de Dios y todo aquel que decide obedecer a Dios poniéndolo en primer lugar, tampoco se queda sin recompensa. Porque el favor de Dios va a venir sobre ti y sobre los tuyos. La Biblia dice en el libro de Éxodo,
capítulo 1, versículos 20 y 21, lo que Dios dijo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Bendito sea, oh Adonai. Es que te estoy diciendo, amado. Te estoy diciendo, amado, y quiero que lo entiendas y lo abraces. La debilidad de Dios es su pueblo. La debilidad de Dios es que tú hagas algo por su pueblo, que tú ames a su pueblo, que tú te entregues, te desgastes por su pueblo, pero que cuando tú estás haciendo eso, tú estás poniendo cosas positivas a tu favor, a tu cuenta, porque Dios te va a bendecir en vida, Dios te va a bendecir y prosperar en salud, Dios te va a dar lo que tú necesites, pero no solamente a ti, sino que también su misericordia descenderá sobre tu familia. Y ellos recibirán el bien. Ellos recibirán el favor de Dios. Y para esto no esperarás estar muerto. Tú vas a gozar la bendición. Porque la misericordia de Dios también es que tú te goces de lo que Él te da. Que lo disfrutes. Estas parteras tuvieron una terrible bendición. Una gran bendición. La Biblia no especifica exactamente de qué tamaño y qué recibieron, pero sí está dejando claro que la bendición fue sobremanera grande, grande y abarcante, porque llegó hasta sus familias. Querido amado, querido siervo, querido ministro, no te canses, no te moleste porque te estás desgastando en este tu ministerio. No descuide a tus ovejas. No descuide al pueblo de Dios. No te comporte como un ministro asalariado, como un pastor asalariado. Identifícate con Dios como un pastor de corazón, como un verdadero maestro de los que a Él le interesan, como un verdadero pastor que se emboruja, te lo voy a decir así, que se emboruja, que se faja, que se enfrenta a leones como lo hacía David cuando estaba cuidando a las ovejas. Ovejas que no eran de él y que él se sentía responsable, pero que también esas ovejas las llevaba a buen pasto, las llevaba a remanso de paz, le llevaba agua cristalina, la cargaba en sus hombros. Esas son las funciones de un pastor, de un ministro. Y hoy se está perdiendo. Pero en esta mañana, mañana gloriosa, en el cual el Señor te puede dar la bienvenida, porque no sabemos el día y la hora que Él regresa. Él te dice, cuando yo venga, quiero encontrarte haciendo así. Que Dios te cuide, que Dios te guarde. Hasta la próxima, amado.